Bueno, hablan de que, y lo mencionábamos ayer, de que Joe Biden de 81 años sería muy mayor y los republicanos se inclinarían o estarían todo el tiempo pensando en que tiene que volver algunos republicanos. Donald Trump, que tiene 76, no hay mucha diferencia. Y además, no sé si va a coincidir conmigo, el Partido Demócrata, como pocos en las últimas décadas y en los últimos años, ha logrado reencantar a un votante joven, independiente, y ahí tendríamos que entonces evaluar cuánto incide efectivamente la edad o cuál ha sido la inteligencia que ha tenido Joe Biden como para seleccionar equipos y permitir avanzar legislaciones que sí conectan con los públicos más jóvenes, sobre todo con los sectores independientes, que son finalmente los que inclinan el voto. Digo, no sé si estará de acuerdo conmigo Cristian Faría, que es abogado y periodista radicado en Nueva York, que nos cuenta cuáles son las repercusiones a un día del aviso de Joe Biden, que irá a la reelección. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti también por estar presente a esta hora, cuando son las 7:18 también, allá donde tú resides, en Nueva York. Primero, ¿cuáles son las repercusiones generales que has logrado captar en los distintos medios respecto del anuncio que hace Joe Biden ayer? Muy temprano también, un poquito antes que hasta ahora. Bueno, lo principal es que, por lo menos aquí en la política de Estados Unidos, es muy difícil írsela en contra a la persona que está en el poder, como le llaman el incumbent, el incumbente. Y por lo tanto, no importa cuál sea la edad de la persona, no importa si haya sido un buen o mal presidente, casi siempre por inercia política, el presidente que ya ha trabajado por 4 años se va a la reelección, nadie se le va en contra, no importa cuál sea su mandato. Y bueno, y la realidad es que Joe Biden, a pesar de su edad, en las elecciones de medio tiempo que se llevaron a cabo ahora hace un poco, en noviembre, le fue muy bien a su partido. De hecho, históricamente, él rompió con bastantes tendencias anteriores en cuanto al rendimiento de un presidente a la mitad de su tiempo. A su Congreso le fue muy bien, él logró retener el Senado. De hecho, ahora tiene una mayoría en el Senado, la que no la tenía al principio de su mandato. Y aunque perdió una de las casas del Congreso, en la Cámara Baja, aún así él puede llevar a cabo muchos de sus planes legislativos. Está en medio de conversaciones ahora en cuanto al presupuesto anual del gobierno. Y bueno, en cuanto a si es que una persona de 81 años que para fines de su segundo mandato, si es que vuelve a ser reelegido, va a tener 86 años, él ya es el presidente más viejo, por falta de palabras, en la historia de con más edad. Con más edad en la historia de Estados Unidos, o más avanzado de edad, como dicen algunos. Es cierto que quién va a ser su gabinete, quiénes van a ser las personas que lo van a apoyar es lo que importa. Leí una nota ayer de que él va a tener un ejército de influencers en los medios sociales y en otros ámbitos que van a ayudar a llevar adelante tanto su agenda como su mensaje de reelección. Así que está todo por verse. Y bueno, la pregunta es si es que también esto va a ser una repetición del año 2020, donde se enfrentaron dos candidatos, ambos ya avanzados de edad, tanto Biden como Donald Trump. Y si es que es una repetición, bueno, al ser esas las opciones, me imagino que quizás no sea muy difícil que se repita ese escenario. Claro, estaba viendo ahora, fíjate, lo que me llamó la atención de esta conversación. Winston Churchill, en una época en la que las expectativas de vida eran bastante menores en el mundo, terminó con 81 años de ser primer ministro en Reino Unido, con toda la influencia que eso significó también para el mundo, ¿no es cierto?, su trabajo en ese rol. Así es que vaya que es importante tener claro que a veces la edad, o no a veces, probablemente hoy en día estamos más que nunca viendo que aquellas características particulares no necesariamente van a definir el éxito o no de una persona, sobre todo cuando hablamos de edad. Y lo que tú mencionabas es real. O sea, él no solamente rompió la tendencia del incumbente de la elección presidencial pasada, que era Donald Trump, que debió haber ganado, como pasa habitualmente en Estados Unidos, logra imponerse a un Donald Trump que aparece como agresivo, que lo trata de viejo y un montón de otras cosas. Y por otro lado, lo que pasa habitualmente en el medio mandato es que la ciudadanía responde en contra del gobierno en turno y sin embargo él logra capturar los votos. Y yo decía hace un rato,
de incluso generaciones de jóvenes, porque ha logrado inteligentemente no solamente articular bajo su gobierno aquellos espíritus demócratas más jóvenes, como el de Alexia Ocasio-Cortez, por ejemplo, u otros. Además logra, por ejemplo, que llegue al Congreso la persona más joven, la primera persona de la generación Z de 25 años, Maxwell Frost, por mensajes que tienen que ver con, por ejemplo, el control de las armas, con los derechos de los movimientos LGTBI, con cosas que conectan a generaciones más jóvenes y a otros que habitualmente podrían inclinarse quizás por el Partido Republicano, incluso cuando estamos hablando de los derechos de las mujeres a decidir de interrupción del embarazo, y sin embargo terminan votando demócrata. Entonces, más allá de la edad, hay un tema con las ideas y la capacidad de abrirse mentalmente que ha tenido Joe Biden, que yo no sé si es parte precisamente de los resultados exitosos que ha logrado tener. Exactamente, y la realidad es que a pesar de la edad que tiene Biden, él es una persona que, aunque es de la vieja guardia, por así decirlo, él se deja llevar por los jóvenes, él escucha las necesidades de los jóvenes, él ha tomado pasos muy importantes en cuanto al perdón de las deudas estudiantiles que muchos jóvenes aquí en este país tienen. Eso pasa en todas partes del mundo, pero en Estados Unidos en particular hay muchos estudiantes que tienen cargas tanto tributarias como estudiantiles que son muy pesadas, porque acá ir a la universidad es muy caro. Y bueno, su gobierno ha tomado pasos para, si no perdonarles la deuda, quitarle un peso de encima a muchos ex estudiantes, y bueno, eso también tiene réditos en las urnas. Y también, bueno, muchos de estos jóvenes parlamentarios demócratas que tú mencionaste, ellos están alineados detrás de Biden, lo apoyan, y bueno, aunque quizás tras bambalinas o entre ellos quizás les gustaría tener una persona más joven, esa es la realidad del Partido Demócrata, y bueno, con tal de que las ideas más progresistas, más jóvenes, claro, puedan salir adelante, ¿qué importa quién sea el presidente? O sea, claro, lo que importa son las ideas, y bueno, eso pienso que es la carta que se está jugando Biden, y todos los demócratas están detrás de él. No hay nadie que se lo... ¿Y qué conceptos, de hecho, se defienden, ¿no es cierto? La libertad de elegir, la libertad de amar. Ayer veíamos el video de Joe Biden, la libertad de amar a quien tú quieras amar, el resguardo de tus derechos sociales, salud, educación, como tú señalabas, con el apoyo ya incluso de sus más fieros competidores en los comicios pasados, pero que también hablan de personas que van en retirada de la política, como por ejemplo Bernie Sanders. No así Alexandria Ocasio-Cortez u otros, que también nos podrían adelantar una conversación que va a ser necesaria para el Partido Demócrata, y que es ¿quién viene después? O sea, ¿cuáles son los liderazgos que debieran entonces, si en este segundo periodo sale efectivamente para un segundo periodo reelecto Joe Biden, el Partido Demócrata ahora sí tiene la obligación de no solamente seguir incorporando esas fuerzas jóvenes que en un principio, por ejemplo, se opusieron a Hillary Clinton, se opusieron inicialmente también a Joe Biden, aunque después se dieron cuenta que era necesario para revertir el triunfo de los republicanos y el avance de las ideas reaccionarias con Donald Trump, era necesario ponerse todos alineados detrás de una figura como Joe Biden, que dice que puede ser impopular, pero que es menos impopular que otras, que eso es bien interesante. Más que buscar a alguien popular, alguien que le guste a muchos, quizás es más fácil ser el menos molesto para votar. Y entre las ideas que se mencionan está, por supuesto, también la valoración de la democracia, dado el tipo de política que ha impulsado Donald Trump y esa área de los republicanos más radicales. Pero, ¿quiénes podrían ser más adelante? No lo hizo Kamala Harris en esta vicepresidencia. ¿Quiénes lograran empujar a trabajar un liderazgo que le permitiera al Partido Demócrata seguir efectivamente conquistando votos? Claro, como tú dices, está Alexandria Ocasio-Cortez, que es representante de Nueva York. Está también Pete Buttigieg, que es el secretario del transporte aquí en Estados Unidos. Él es es miembro del gabinete, él es gay, está casado, y bueno, él también es joven, tiene apenas 40 años, creo. Y bueno, como tal, él y otros también, como el representante que fue elegido en Florida de la generación C, aunque él es muy joven y recién está comenzando. Eso da
ejemplo de que el Partido Demócrata sí tiene a personas jóvenes, sí tiene a personas que tienen ideas distintas, sí tiene a personas que están dispuestas a empujar a la generación mayor a estas nuevas ideas, ya no tan noventeras, sino que cosas distintas, tanto en la materia de los derechos sexuales como la libertad personal y también el área de la protección al medio ambiente, claro, que es muy importante para muchos jóvenes. Y bueno, la realidad también está que la opción republicana es tan diferente, tan retrógrada, tan anti todas esas cosas que muchos jóvenes se han visto ya encuestas que muchos jóvenes no quieren nada con el Partido Republicano, claro, porque sus ideas son tan diferentes y tan en contra del progreso y de todas estas cosas, de que dicen, no, te digo, entre las dos opciones, y lamentablemente, bueno, aquí en Estados Unidos solamente hay dos partidos, este duopolio que le dicen de la política, ellos escogen los demócratas porque, por decirlo de otra forma, es el mal menor, claro, entre opciones. Y conecta además, como tú decías, con esas visiones que tienen las generaciones más jóvenes, a las que tú también perteneces, Cristian, por favor. Y estamos hablando de un problema que tienen los republicanos no solamente a nivel federal, a nivel estatal también, con las peleas que se han visto en este último tiempo también, o disputas electorales donde han ido los progresistas o los liberales ganando precisamente terreno en espacios donde estaban tomados los republicanos hace más de una década, por ejemplo, en Wisconsin, en Tennessee u otros, donde se han visto disputas que se relacionan con las generaciones más jóvenes y que, como tú has señalado, terminan inclinando el voto y lo terminaron inclinando para las elecciones de medio término. Hasta el momento, las alternativas, Ron DeSantis o Donald Trump, son efectivamente más radicales, más reaccionarias a estos mensajes. Solo para cerrar, Cristian, Donald Trump estuvo ayer citado a juicio. ¿Qué pasó en ese contexto en el que se le acusa de agresión sexual y también difamación? ¿Se presentó finalmente? ¿No se presentó? ¿Qué es lo que se espera de ese otro juicio que enfrenta en Nueva York? Sí, este es un juicio civil y está recién comenzando. Ayer solamente escogieron al jurado y empezaron los alegatos al principio del juicio. No se han presentado testigos todavía, pero bueno, es solamente una causa civil en la cual la persona que está acusando a Trump de una violación en una tienda en Nueva York solamente está buscando una especie de remuneración monetaria por esta acusación. Y bueno, es uno de los muchos casos que está enfrentando Donald Trump en los tribunales, tanto en materias penales como civiles. Y al ser solo civil, no se espera que él vaya a cárcel ni nada por el estilo. Pero existe la posibilidad de que muchos detalles en cuanto a su propia forma de ser, su propia vida, se ponga en tela de juicio, tanto literal como figurativamente, y bueno, que estos detalles salgan a la luz en medio de la campaña, eso también, bueno, va a formar parte del ciclo político. Y Donald Trump es ese tipo de personas que no le gusta que se le avergüence en público. Es algo que él le tiene terror, es que lo humillen públicamente. Y bueno, lamentablemente los detalles de este caso son bien serios y bueno, dependiendo del tipo de pruebas que salgan a la luz, que las que no se conocen del todo, pero van a empezar a salir de a poco, eso también puede tener repercusiones electorales, aunque te digo que Donald Trump tiene muchas vidas, como ya muchos han visto, muchos escándalos ya han salido de él, hay cosas peores incluso en cuanto a cómo trata a las mujeres, cómo habla de ellas, etc. Sí. Entonces, de aquí a que esto lo dañe electoralmente en el Partido Republicano, claro, es dudoso, pero como te digo, él le tiene más que nada miedo a la humillación pública y bueno, yo pienso que esto va a tener más efectos en él psicológicamente que en el público votante. Así que bueno, está por verse. Interesante, muchas gracias, Cristian Faría, abogado y periodista radicado en Nueva York, contándonos todo entonces de las repercusiones del anuncio de Joe Biden en la carrera presidencial. Va por su segundo mandato, perdón, y su oponente Donald Trump. Un abrazo, que esté muy bien. Gracias.